San Luis Potosí. Se encuentra localizado en el Altiplanicie Central Mexicana. Es el 15º estado por extensión de la República Mexicana y cuenta con 58 municipios, los cuales se encuentran distribuidos en 4 regiones: Altiplano, Centro, Media y Huasteca. En el periodo prehispánico, la región de Aridoamérica estaba poblada principalmente por guerreros tarascos, huachichiles y chichimecas, mientras que en el sur era habitada por agricultores pames, náhuatl y huastecos o mayas, conformando los límites de Mesoamérica. Durante la conquista, con los descubrimientos mineros, comenzó la colonización del altiplano. Se hallaron minas en Villa de Ramos y Guadalcázar y se crearon las conocidas haciendas potosinas como La Parada, Bocas y Gorrón, por citar solo algunas. San Luis Potosí adquirió su título de ciudad en mayo de 1656. Durante el dominio español, el lugar más importante fue la ciudad de San Luis Potosí, que fue cabecera de la alcaldía con el mismo nombre. En ella se asentaron varias órdenes religiosas, de las cuales aún quedan templos. Llegaron los franciscanos, agustinos, juaninos, jesuitas, mercedarios y carmelitas. El convento franciscano de San Luis Potosí fue el más importante del norte novohispano y fue la sede de la provincia de San Francisco de los Zacatecas. Por desgracia, en el siglo XIX, con las leyes liberales, se destruyó el convento de los mercedarios. En el siglo XX, después de la Revolución, San Luis Potosí fue uno de los centros urbanos más importantes donde la gente se opuso al gobierno de Porfirio Díaz. No solo estuvo aquí recluido Francisco I. Madero, sino que desde 1901 los potosinos Librado Rivera, Antonio Díaz Soto y Gama y Camilo Arriaga se reunían en el Teatro de la Paz para oponerse a Díaz y crear el Partido Liberal. Al inicio de la Revolución Mexicana, figuras claves de la historia potosina se convirtieron en personajes importantes de la historia nacional. Entre ellas sobresale Pedro Antonio de los Santos y Saturnio Cedillo. Al triunfo de la Revolución, San Luis Potosí fue uno de los primeros estados donde se hicieron los repartos agrarios. De igual manera, este estado ha sido cuna de personajes ilustres, como 2 presidentes de la República, Miguel Barragán y Mariano Arista, los poetas Francisco González Bocanegra, Manuel José Otón y el músico Julián Carrillo Trujillo. Entre los ingredientes bases de su gastronomía están la caña de azúcar, el elote, la soya, la tuna, el café y la naranja. Como platillos tenemos las enchiladas potosinas, Río Verde es el fiambre, las gorditas chinas, de cuajada, de horno, de maíz quebrado y del saucito, los molotes, las quesadillas potosinas y los tacos colorados. Los tamales regionales de San Luis Potosí son los de cazuela, pero también podemos encontrar de dulce, perdidos, rellenos de carne de cerdo, mezquitamales y uchepos. Las bebidas típicas que acompañan los platillos típicos de San Luis Potosí son aguas frescas, cervezas, pulque, mezcal o sangre de conejo, así como licores hechos a base de frutas maceradas, el mezcal o en algún otro aguardiente que regionalmente llaman néctar. La diversidad de atoles potosinos son el agrio, el de elote tierno, el de masa con epazote, el de mezquite, el de pirul y el de semilla de patol. El porfiriato trajo consigo muchas ventajas. Una de ellas es la llegada del ferrocarril. La arquitectura de San Luis Potosí tuvo un gran impacto por esto. Prueba de ello está en el Palacio Mercantil, construido al estilo francés por el arquitecto canadiense Henry Guidon, y en su interior por parte del maestro florentino. Este edificio fue dañado en un incendio en 1982. Otro ejemplo es el Templo de San Juan de Dios, construido a principios del siglo XVIII para servir a los hermanos juaninos. Este también es considerado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, construido por el fray Tomás de Barrutia y es de estilo barroco novohispano. La Capilla de Loreto. Esta capilla se edificó en 1700 por el presbítero novohispano Francisco González y perteneció a la Compañía de Jesús hasta la expulsión de los jesuitas en la monarquía hispánica de 1767.
Fue el edificio más amplio y estéticamente bello construido por los jesuitas de la Nueva España. Originalmente este lugar era de orden franciscana, pero a finales del siglo XVI estos lo donaron a los jesuitas. Ahí fue donde Miguel Caldera y Fray Diego de la Magdalena dieron la paz con los nativos huachichiles. El Teatro Alarcón, construido entre los años 1825 y 1827, fue proyectado por el arquitecto Francisco Eduardo Tres Guerras, quien no dejó mucho plasmado en la fachada. Con el estilo neoclásico se deja entrever acompañado de un mascarón en la parte frontal del edificio con la cara de la comedia, unas esculturas que poco se relacionan con el teatro, así como un símbolo republicano que habla de la época de su construcción, un águila imperial con las alas extendidas y unas flechas en la parte de abajo. En el año de 1898, la construcción e inauguración del Teatro de la Paz llegó a desplazar al Alarcón, y en 1900 un incendio dejaría el lugar derruido por dentro, y para 1936 el teatro terminó cerrando sus puertas. Aunque es uno de los recintos más importantes de San Luis Potosí, es muy poco conocido. Otros ejemplos son el Museo Francisco Cosio con arquitectura ecléctica, el Museo del Virreinato con arquitectura neoclásica, el Museo Leonora Carrington con estilo neoclásico, el Museo Federico Silva con estilo neoclásico y el Museo Regional Potosino con arquitectura novohispana. Fiesta patronal de San Luis Rey de Francia. Esta fiesta patronal se celebra el 25 de agosto en memoria del rey Luis IX de Francia, quien murió el 25 de agosto de 1270 durante una cruzada en la ciudad de Túnez. Durante esta fiesta se realizan danzas y bailes, así como la quema de pólvora en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, feria instaurada en honor a esta fiesta patronal. La Feria Nacional Potosina se realiza desde el 7 al 30 de agosto, donde exponen tanto la gastronomía como las artesanías de San Luis Potosí. Décimas y las balonas se realizan en distintas festividades de San Luis Potosí, siendo parte importante de la cultura potosina. Se caracterizan por estar conformando versos satíricos que son acompañados por algunos instrumentos musicales. Los Diablos. Festividad celebrada el domingo de Resurrección. Ese día, los diablos salen recorriendo las principales calles bailando al son de la música. Es común verlos azotando en el suelo sus látigos. Los principales bailes y danzas típicas de San Luis Potosí son el baile de las huevadas en el Festival de Chantolo, las danzas aztecas en Semana Santa, la danza de los xochitines, la danza folclórica y la danza de los xexos, al igual que la danza de los caballitos. A partir del siglo XVIII, la música de San Luis Potosí empezó a desarrollarse dentro de una tradición representada por jarabes, guapangos y sones. En San Luis Potosí encontramos diferentes grupos étnicos, como lo son el náhuatl, los huastecos, los pame y los otomíes. Según un censo de 2020, se señala que en San Luis Potosí se hablan 4 lenguas indígenas, las cuales son otomí, náhuatl, huasteco y pame. Como prendas típicas encontramos el quechquemintl. Esta prenda pertenece al traje típico de la comunidad huasteca. La historia del quechquemintl es muy remota, anterior a la colonización de los pueblos que habitaban en México. Su uso estaba expandido por casi todos los rincones de Mesoamérica y representaban, junto al huipil, la prenda femenina por excelencia. Los rebozos. La comunidad de Santa María del Río es considerada la cuna del rebozo. Los huicholes, también conocidos como huixáricas, son la comunidad originaria más relevante de San Luis Potosí, por lo cual sus artesanías elaboradas a base de chaquira colorida y oníricas son símbolo no solo del estado, sino nacional. Las muñecas. Las muñecas vestidas con el quechquemintl y unas trenzas de colores en la cabeza son una de las varias artesanías más populares en el estado. Tamoy, el consuelo.
A pesar de haber tenido una vida breve, pues fue construida apenas unos 2 o 3 siglos antes de la llegada de los españoles y abandonada en el siglo XV, Tamoy fue uno de los centros huastecos más importantes en el último periodo de la época prehispánica. Tamtoc, en la Huasteca Potosina, con importante comercio fluvial, destacan sus pirámides, monolitos, estelas, pinturas murales, uso de calendario, arquitectura de edificios circulares y asombrosas esculturas en piedra como la de Venus de Tamtoc, que habla del importante papel de las mujeres. Cascada de Tamul. La cascada de Tamul es el salto de agua más grande de San Luis Potosí, ubicada en la cima del cañón del río de Santa María y al norte del municipio de Aquismón. Laguna de la Media Luna. Esta pequeña laguna se localiza en el municipio de Río Verde de San Luis Potosí y recibe su nombre debido a su particular forma de media luna. Jardín escultórico Edward James. El Jardín escultórico Edward James es un hermoso escenario de naturaleza y arquitectura surrealista, construido en 1960 y 1970 a orden del poeta y artista escocés Edward James. Almacena 36 esculturas inspiradas en el culto de las orquídeas, así como las grandes arcos, columnas de flores y un laberinto de innumerables pasillos, de los que algunos llegan hasta las pozas. El sótano de las golondrinas es uno de los paisajes naturales más espectaculares de San Luis Potosí, localizado en el pueblo mágico de Aquismón y clasificado como área natural protegida del estado, al igual que como monumento natural por la UNESCO. Cascadas de Tamazopo. Las cascadas de Tamazopo se conforman por 3 grandes caídas de agua, localizadas dentro de un encantador parque natural en la Huasteca Potosina. Cascadas de Minas Viejas. Se trata de 2 caídas de agua que alcanzan los 50 metros de altura y se rodean de exuberante vegetación endémica. Zacatecas se encuentra ubicado al norte de la región central de la nación mexicana y representa el 3.84% del territorio nacional. Los primeros pobladores de la entidad fueron grupos nómadas que vivían de la caza y la recolección. Entre los años 100 y 200 después de Cristo, el sur de la entidad empezó a ser poblado por grupos sedentarios dedicados a la agricultura, quienes conformaron la cultura chalchihuites, la cual se estima floreció durante 1250 años. En 1531, Pedro Almíndez Chirino junto a sus tropas llegaron de lo que ahora es el noreste de Jalisco, guiados por Chiconaque, un cacique zacatenco cuya tierra se encontraba en el actual Lagos de Moreno. Chiconaque los llevó a lo que se le llamaba el pueblo grande de los zacatecos, o Tlacuitlapan, donde Chirino no pudo encontrar riquezas considerables, solo describió encontrar en la cima de un cerro, con crestón, una aldea indígena cuyas casas eran circulares con techo de paja y hierbas. En 1546, cuando Juan de Tolosa encabezó una exploración en la parte sureña del estado, en lo que hoy es Tlaltenango, se le acercaron unos indígenas y le mostraron piedras brillantes que contenían plata. De Tolosa fue al Cerro de la Bufa, donde se encontraba una aldea zacateca, y se llevaron varias cargas de metal a lo que hoy es Nochistlán. Según se cree, en enero de 1548, Juan de Tolosa, Diego de Ibarra, Cristóbal de Oñate y Basaltar Temiño de Bañuelos se reunieron y fundaron las primeras casas, aunque no hicieron la fundación formal de la ciudad, que sería conocida como Minas de los Zacatecas. Según los historiadores, la fundación ocurrió el 8 de septiembre de 1546, fecha aproximada en que de Tolosa exploraba el Cerro de la Bufa. El descubrimiento de las minas en la región fue el punto de partida para que se diera un fuerte flujo migratorio, con la consiguiente fundación de poblaciones. A partir de ese momento, el actual estado de Zacatecas se integró a Nueva Galicia, uno de los 2 reinos autónomos del virreinato de la Nueva España. Al convertirse en una importante fuente de ingresos para la corona española, gracias a sus riquezas en minerales, en el año de 1585, el rey Felipe II le confirió el título de muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas y su escudo de armas. Durante el siglo XIX, en Zacatecas, como en la mayor parte de México, se suscitaron levantamientos y batallas con el fin de independizarse de España. Uno de ellos fue la toma de Zacatecas de 1811.
Uno de los personajes zacatecanos que destacó durante la independencia fue José María Cos, quien participó en la Guerra Independentista de México casi desde el principio. Se le atribuye, entre otros méritos, el haber impedido que Zacatecas fuera arrasada por la violencia de la guerra y facilitar su incorporación como plaza simpatizante de los insurgentes con el mínimo de sangre derramada. Cuando se instituyó el Congreso de Chilpancingo, Cos participó en él como diputado por la provincia de Zacatecas. Participó en la redacción de la Constitución de Apatzingán, primera ley que rigió el gobierno de la naciente República Mexicana. Durante la Guerra de Reforma, Zacatecas se convirtió en campo de batalla entre liberales y conservadores. En 1859, Jesús González Ortega puso fin a los ideales conservadores del Estado cuando decretó una ley en contra de ello. Una de las batallas más importantes de la Revolución ocurrió en la ciudad de Zacatecas el 23 de junio de 1914. Se le conoce como la Toma de Zacatecas. En esta batalla, Francisco Villa y sus dorados tomaron control de la ciudad de Zacatecas, asegurando la seguridad financiera de la revolución. Y desde 1993, la capital de Zacatecas ha sido reconocida por la UNESCO al inscribir su centro histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Algunos personajes célebres zacatecanos son Francisco Aguilar y Orizar, pianista, compositor y maestro emérito de la UAZ. Genaro Codina Fernández, músico, compositor destacado y autor de la Marcha Zacatecas. Úrsulo García Arizmendi, educador y luchador social por la causa obrera y campesina. Y Fernando Villalpando, músico y compositor zacatecano. Como platillos típicos en la gastronomía zacateca tenemos el asado de bodas, los tacos envenenados, las enchiladas zacatecanas, las tostadas de Jerez, las gorditas de maíz, el pipián, el caldo de rata de campo, la birria de borrego, el quiote, el queso de tuna, las tortas del malpaso y las empanadas de picadillo. De bebidas tenemos el colonche, que es una bebida de color rojo intenso hecho a base de tuna cardona que se da en los estados del Bajío. También tenemos el tejuino, que es una bebida refrescante hecha a base de maíz fermentado por meses. Y por último tenemos el mezcal. En la arquitectura zacatecana encontramos la construcción más emblemática de la ciudad, que es la Catedral de Zacatecas, que es uno de los ejemplos de estilo barroco mexicano, construida en 1567 y labrada con cantera rosa. Tiene una mezcla de arquitectura virreinal, estilo churrigueresco y barroco. También tenemos la parroquia de la Virgen de Fátima, construida en 1950. Además está esculpida con cantera rosa y naranja y posee un estilo gótico. La inició el primer párroco Manuel de la Hoz con patrocinio de algunos feligreses. El templo de Santo Domingo fue construido por los jesuitas y dominicos en 1577. Se construyó montado en un basamento labrado de cantera rosa y tiene estilo barroco. Museo de Guadalupe. El recinto es sede del Festival Barroco que se celebra en septiembre y está conformado por 27 salas que reúne pinturas, esculturas y objetos sacros representativos del arte virreinal novohispano. Museo de la Toma de Zacatecas. Ofrece una experiencia interactiva sobre uno de los episodios más relevantes de la historia de la Revolución Mexicana. Museo Manuel Felguerés. Ofrece una retrospectiva del arte abstracto internacional a través de más de 100 obras que van desde la generación de la ruptura de los años 50 hasta nuestros días. Museo Pedro Coronel. Goya, Kandinsky, Picasso, Miro y Dalí son algunos de los artistas destacados de esta importante colección de arte universal, donado en su totalidad por el maestro Pedro Coronel y en cuyo honor fue nombrado el museo.
Museo Rafael Coronel. Posee una magnífica colección de máscaras, de hecho es considerada la mayor del mundo, así como de objetos prehispánicos, instrumentos musicales, mobiliario colonial, títeres, exvotos, artesanías, entre otras cosas. En septiembre se conmemora a Nuestra Señora del Patrocinio, la Feria de la Tuna y la Uva y la Feria Nacional de Zacatecas. Callejonadas, una celebración que consiste en recorrer los callejones de la ciudad mientras se consume mezcal de Huitzila y se degustan muestras de gastronomía local. Mañanitas de abril, tradición de finales del siglo XIX en el que se reúnen músicos y bandas zacatecas para interpretar serenatas. Festival Internacional del Folclore. En agosto se celebra el Festival Internacional del Folclore con bailes y trajes de todo el mundo. Se celebra en Semana Santa con música, comida, espectáculos callejeros, bailes y fiestas. Entre danzas tradicionales de Zacatecas encontramos el baile del Mexicapán, las cuadrillas de Morelos, los jarabes de Jerez, las danzas de los Tastuanes, la danza de los Matlachines y la danza de los Pardos. Entre las lenguas indígenas que se hablan en Zacatecas encontramos el huichol, el tepehuano del sur, el náhuatl y el mazahua. Algunas de las artesanías que encontramos en Zacatecas son la platería, la talabartería, la alfarería, los textiles, los tallados de madera, la herrería artística, la cerámica y obras en rocas, piedras y metales. Comenzamos con Altavista Chalchihuites, uno de los centros ceremoniales más importantes del norte de Mesoamérica. Su orientación permite observar el desplazamiento anual del Sol y, como Chichén Itzá, atrae visitantes en el equinoccio de primavera. Cerro de las Ventanas. Cerca del extremo sur del cañón de Juchipila se levanta el majestuoso Cerro de las Ventanas, que debe su nombre a un vestigio prehispánico encontrado dentro de un abrigo rocoso en la peña más alta del mismo. Se trata de un muro de piedra con recubrimiento de barro y algunos orificios que a lo lejos asemejan ventanas. Cerro de Teúl. En la cima del cerro, los arqueólogos han encontrado vestigios del primer episodio de senderismo en el estado de Zacatecas. La zona mantuvo una ocupación ininterrumpida de más de 1600 años. La construcción de los edificios muestra grandes conocimientos de ingeniería hidráulica y aprovechamiento de la topografía natural. La Quemada. Su origen sigue siendo un misterio. Algunos autores lo asocian con Chicomostoc, mítico lugar por el que habrían pasado los aztecas en su peregrinación hacia el Valle de México. Este poderoso centro rector logró concentrar 220 asentamientos y tiene una arquitectura muy relevante. Empezamos con la Sierra de Órganos, que está en la región norte, y Sierra Madre Occidental. Es un parque nacional ubicado en el municipio de Sombrerete y tiene una superficie total de 1.124.65 hectáreas. El tipo de vegetación predominante son las coníferas y los pastizales. Las especies representativas de flora incluyen el pino piñonero, encino, nopal, acacia y biznaga. Mientras tanto, en la fauna cuenta con coyotes, linces, halcones peregrinos, zorra gris y cacomixtle. Tenemos también la Sierra de la Mojonera, que está en la región noreste, y Sierra Madre Oriental. Esta área la comparten los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, precisamente los municipios de Venegas y Concepción del Oro. Tiene una superficie total de 9.201 hectáreas y se decretó como área natural protegida en 1981. Algunas de las especies que habitan la Sierra de la Mojonera son las biznagas meloncillo, el alicoche peine, el maguey lechuguilla, el abrojo, la candelilla, la chinche gigante del maguey y el colibrí lucifer, popular por sus colores brillantes.